Los 12 libros históricos del Antiguo Testamento ocupan un lugar muy importante en las Escrituras. Nos relatan la historia del pueblo de Israel en algunos de sus mejores momentos, pero también nos muestra la degradación y la caída del pueblo de Dios hasta su punto más bajo, cuando cayeron en idolatría y su corazón se endureció por completo. La mayoría de estos libros tratan exclusivamente de Israel, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los libros de Primera y Segunda de Crónicas nos muestran no solo el mover de Dios en la historia de Israel, sino también su mover en el contexto de la historia de todo el linaje humano. Y para comprender bien la carga de estos libros y entrar en el corazón de ellos, necesitamos aquello por lo que el apóstol Pablo oró en el libro de Efesios, es decir, un espíritu de sabiduría y de revelación para que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados. Es un privilegio participar al inicio del estudio vida de Primera y Segunda de Crónicas. Oscar, estos libros son muy interesantes y aquí veremos dos extremos en la historia de Israel. Los primeros 9 capítulos nos relatan una larga genealogía, ¿verdad? Así es, y cualquiera sentiría la tentación de saltarse este largo relato, que contiene una gran cantidad de nombres difíciles de pronunciar. Sin embargo, existe un gran significado en este relato. Al leer la Biblia, necesitamos profundizar más allá de la superficie y también necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. De esa manera podremos ver los significados intrínsecos de cada asunto que se menciona en la Biblia. No debemos abordar la Biblia según nuestro entendimiento natural, ni debemos mirarla según nuestro gusto particular o preferencia. Debemos ver este largo relato como la revelación de Dios, la cual siempre es profunda y llena de significados. He seleccionado algunos versículos del Nuevo Testamento en Efesios 1, 9 y 10 que considero son muy apropiados para este mensaje. Allí Pablo dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La Biblia nos habla de una sola cosa, que es la economía eterna de Dios, la cual fue hecha según el beneplácito del deseo de su corazón. Solo una cosa. Consideren esto. Nuestro Dios es muy grandioso y sin duda debe tener cierto beneplácito, o sea, su buen placer, lo que le causa placer. Y fue precisamente en este beneplácito que Él hizo esta economía eterna, cuya realidad, cuyo centro, cuya meta es el Cristo excelente y todo inclusivo. No piensen que la Biblia es para cualquier otra cosa. No, la Biblia es solo para esto y nada más. La Biblia está arreglada en 2 secciones. La primera sección es la sección de los cuadros, acompañados de profecías, que nosotros llamamos tipos. Ahora, cada vez que venimos al Antiguo Testamento, especialmente los libros históricos, no debemos distraernos con las historias. Entonces, ¿a qué debemos prestar atención cuando leemos los libros históricos del Antiguo Testamento? Bueno, no se olviden que la totalidad de la Biblia es para la economía de Dios, en la cual Cristo es la realidad, el centro y la meta. Por tanto, al leer cada capítulo y cada versículo de estos 12 libros, debemos orar y buscar la interpretación apropiada
de todos estos cuadros, de los tipos, las profecías contenidos en estos libros. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Nuestro enfoque no es primordialmente la historia, sino que en cada caso buscamos el aspecto intrínseco del beneplácito de Dios, el cual produce como resultado su economía eterna. Este es realmente nuestro enfoque, ¿verdad? Así es, Víctor. La historia en los libros del Antiguo Testamento realmente nos muestra el mover de Dios en la historia del hombre. Aparentemente es solo la historia del hombre, pero en realidad es el mover de Dios en la historia del hombre, a fin de que Dios pueda lograr aquello que es el deseo de su corazón, su beneplácito. Dios tiene un propósito, tiene un plan, tiene una economía, tiene un arreglo para llevar a cabo su beneplácito. Y esto lo podemos ver en cualquier libro de la Biblia, porque toda la Biblia habla de una sola cosa, a saber, de la economía eterna de Dios. Dios concibió su economía en la eternidad pasada según el buen placer, el beneplácito de su corazón, y Él la lleva a cabo en el tiempo, en la historia de la humanidad, comenzando con la primera generación del hombre en el libro de Génesis y continuando a todo lo largo de la historia de su pueblo Israel. Luego, al inicio del Nuevo Testamento, este Dios, quien tiene un deseo y un propósito, llegó a ser un hombre mediante la encarnación. A partir de allí, Dios continuó moviéndose no solamente con el hombre o sobre el hombre, sino en el hombre, para llevar a cabo el deseo de su corazón. Pues bien, toda la Biblia nos habla de este asunto único. Amén, Oscar. Que al leer la Biblia debemos abandonar cualquier otro enfoque que no sea la economía eterna de Dios. Al hacerlo, él pudo encontrar a Cristo en la economía de Dios sin importar la página o el capítulo. ¿No es así? Es verdad. Podemos afirmar que el hermano Lee encontró la llave maestra que abre toda la Biblia y que llegó a ser muy diestro para usar esta llave en cada libro de la Biblia, a fin de mostrarnos algo más respecto a la economía de Dios y respecto a Cristo, quien es la realidad, la centralidad y la meta de dicha economía. De hecho, podemos decir que la Biblia es un libro concerniente a la economía eterna de Dios. Pero, por otro lado, también podemos decir que la Biblia es un libro concerniente a Cristo, como la realidad, la centralidad y la meta de la economía de Dios. Al considerar los 12 libros históricos del Antiguo Testamento, Witness Lee se dio cuenta que 10 de ellos, a excepción de Crónicas, se relacionan en su totalidad con la historia de Israel. Pero en el caso de Crónicas, hace referencia a Adán desde el principio y lo menciona en el primer versículo junto con Set y Enos, las cuales son las primeras 3 generaciones de la humanidad. Pues bien, esto nos indica que Crónicas no solo habla acerca de la historia de Israel, sino de algo más. El pensamiento central de Crónicas consiste en darnos una cronología completa del mover de Dios en la historia de la humanidad. ¿Alguna vez habían escuchado una oración como esta? ¿Pueden ustedes creer que actualmente, en medio de una situación tan complicada por la que pasa el mundo y la humanidad en estos días, pueden creer que Dios todavía se está moviendo? Bueno, ¿cuál es el mover del Señor? ¿En qué se está moviendo el Señor hoy en día? ¿Y cómo se mueve Él? ¿Y dónde se mueve? ¿Y en quiénes se mueve? Es muy interesante que Dios se mueve en la historia del hombre. Dios hizo algo en la historia de Adán y también se movió en la historia de Abel.
Él actuó en ellos en el aspecto positivo. Pero incluso Dios también se movió en el aspecto negativo con Caín. El libro de Crónicas primero nos indica que el mover de Dios en la historia de la humanidad consiste en preparar el camino para que Él pueda llevar a cabo su economía eterna. Todos los problemas de la tierra están esperando por esto. Y esto es que un buen número de hombres lleguen a ser Dios hombres. Por esto necesitamos orar para que el Señor nos conceda un nuevo avivamiento, un avivamiento sin precedentes en la historia, algo completamente nuevo. Esto es lo que hay en el corazón de Dios. Oscar, aprecio mucho que el hermano Lee nos haya conducido hasta el inicio de la historia de la humanidad. Él dijo que la historia del mover de Dios en el hombre consiste en preparar el camino para que Dios pueda llevar a cabo su economía eterna. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más lo que significa este pensamiento? Significa que toda la historia del Antiguo Testamento, comenzando con Adán, hasta el final de la historia del Antiguo Testamento, es en realidad un tiempo de preparación. Cuando Dios se mueve, Él está llevando a cabo su economía eterna. El verdadero cumplimiento de la economía de Dios comienza en el Nuevo Testamento, cuando Dios se encarnó en un hombre que se llamó Jesús. Este fue el primer paso tomado por Dios para cumplir su economía y obtener así el deseo de su corazón. Por tanto, la totalidad del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, es un tiempo de preparación en el mover de Dios, en la historia del hombre, para que Dios llegara a ser un hombre. Si abordamos la Biblia desde esta perspectiva, en especial el Antiguo Testamento, a medida que leamos cada uno de los libros, veremos que Dios tomó un paso tras otro para preparar el camino para sí mismo, a fin de entrar en el linaje humano, para llegar a ser un hombre llamado Jesús. A partir de ese momento, Él siguió adelante para llevar a cabo su propósito, entrando en muchos creyentes de Cristo para hacerlos sus hijos, para hacerlos Dios hombres, a fin de obtener una expresión corporativa de Dios. Pues bien, ese es el cumplimiento de la economía eterna de Dios en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento fue un tiempo de preparación para que Dios pueda llevar a cabo su economía. Gracias, Oscar. También quisiera preguntarle algo que Witness Lee mencionó. Él dijo que todos los problemas de la tierra están esperando como solución la manifestación de los Dios hombres. Asimismo, Dios está esperando pacientemente dicha manifestación y en su corazón está el deseo de obtener un nuevo avivamiento. No estamos hablando de un avivamiento tradicional donde se tiene una cantidad de reuniones del Evangelio y muchas personas son ganadas para el Señor y lo reciben como su Salvador. Por supuesto, eso forma parte de un avivamiento, pero ese no es el tipo del nuevo avivamiento que Witness Lee menciona. Entonces, ¿cuál será ese nuevo avivamiento que Dios desea obtener? Ese nuevo avivamiento será un avivamiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Este nuevo avivamiento involucra a muchos de los escogidos de Dios, que han creído en Cristo y le han recibido, que han crecido en su vida y que llevan la vida de un Dios hombre en la tierra. La vida de un Dios hombre es la misma clase de vida que el propio Señor Jesús llevó en la tierra. Jesús fue el primer Dios hombre, y nosotros los creyentes somos los muchos Dios hombres. Por tanto, la clase de avivamiento que Dios necesita actualmente no se trata de uno donde predicamos el Evangelio, sino que es el avivamiento del vivir
de los muchos Dios hombres que no viven por la vida humana, sino por la vida divina que está dentro de ellos. Gracias, Oscar. Para refrescar a los que escuchan este mensaje, ¿podría usted mencionar algo del Nuevo Testamento que nos indique que existe la posibilidad de que nosotros, los seres humanos mortales, que hemos sido regenerados con la vida de Dios, podemos llegar a tener el vivir de un Dios hombre en nuestra vida cristiana cotidiana? Me agrada que hayas hecho esta pregunta. Al mirar la vida humana de Jesús en los 4 evangelios, si entramos verdaderamente en los significados intrínsecos de dicha vida, veremos que esta vida no es otra cosa que Dios viviendo en el hombre y el hombre viviendo mediante la vida de Dios. Es una vida mezclada en la cual Dios y el hombre se han unido de manera orgánica y han llegado a ser uno solo. Esto podemos verlo en Jesús. Pero, ¿qué tal de nosotros? Creo que ese es el punto más importante. Tenemos en el Nuevo Testamento un ejemplo muy animante con Pablo el apóstol. Él dijo que había sido el más grande pecador, pero que mediante la gracia del Señor, él podía vivir una vida la cual era Cristo mismo viviendo en él. Filipenses 1:21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Esto significa que Cristo vivía en Pablo y Pablo vivía en Cristo. Ellos tenían una sola vida y un solo vivir. Ellos eran uno en su vivir en la tierra. Ciertamente, esto es de gran ánimo para todos nosotros, porque si Dios pudo lograr esto con Pablo, entonces hay mucha esperanza para que nosotros también podamos vivir de tal manera. Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de afirmar. Y eso me recuerda un punto que tocamos en el mensaje final del estudio Vida de Reyes. En ese mensaje, Winnesley mencionó Romanos 5:17, que también nos ayuda a responder la inquietud en este caso. Allí dice, pues si por el delito de uno solo reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto nos indica que nosotros podemos vivir actualmente en la tierra reinando en vida por medio de la gracia de Cristo y el don de la justicia en medio de nuestras circunstancias y nuestro entorno. Me parece que este es el mismo pensamiento, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. No se trata de que podamos tener el vivir de un Dios hombre por nuestros propios esfuerzos. Solo podemos tener tal vivir a medida que disfrutamos y recibimos la abundancia de la gracia de Dios, la cual es el propio Cristo en nuestro espíritu humano, para ser nuestra vida y nuestro suministro de vida, para ser nuestro disfrute y para ser el todo en nosotros. Entre más disfrutemos a Cristo, más viviremos la vida de un Dios hombre espontáneamente. Y esto introducirá un avivamiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Pablo escribe en Efesios 1:4 que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. El punto central de la perspectiva de los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes es el linaje escogido de Dios, mientras que el pensamiento central de Primera y Segunda de Crónicas es todo el linaje humano, toda la humanidad. No piensen que Dios solo se interesa por Israel, sino que también se interesa por el mundo gentil, y se ha interesado desde la eternidad pasada. Yo no soy israelita.
God thought about me in eternity past. Pero Dios pensó en mí desde la eternidad pasada. Antes de la fundación del mundo, Dios pensó en mí, un pobre chino. Queridos santos, ¿no creen que Dios pensó en cada uno de ustedes? Efesios 1 nos dice que todos fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Por eso digo que la perspectiva de los dos libros de Crónicas es la humanidad en general. Estos libros nos presentan una historia completa del mover de Dios en la historia del hombre. No solo desde Samuel, sino desde la primera generación de la humanidad, desde Adán hasta Cristo, lo cual equivale a la genealogía de Cristo como está relatada en Lucas 3, y no como se presenta en Mateo 1. La genealogía que presenta Mateo 1 es muy corta y su visión es muy estrecha, porque solamente se relaciona con Israel. Pero la visión de Lucas es más amplia, porque se relaciona con toda la humanidad. Esta es una evidencia muy fuerte de que el Cristo venidero, como la corporificación de Dios, no es solamente para el linaje escogido por Dios, sino para la totalidad del linaje creado por Dios. ¡Aleluya! Que Dios me escogió siendo un gentil. Y hay muchos gentiles aquí. En el Nuevo Testamento hay dos genealogías del Señor Jesús. En Mateo, la genealogía comienza con Abraham y avanza hasta el tiempo de Jesús. Pero en el libro de Lucas, comienza con Jesús y retrocede hasta el tiempo de Adán. ¿No es así? Eso es correcto. Y es algo inusual, pero maravilloso. En Crónicas, la genealogía iniciada desde Adán y avanza hasta el retorno de la cautividad, lo cual es en realidad la historia de todo el Antiguo Testamento en lo que se refiere a la Biblia. Y esta historia es la preparación para la encarnación de Cristo, lo cual nos muestra que toda la historia humana simplemente nos conduce a Cristo. Y Cristo está relacionado con la totalidad de la historia humana, no solamente con la historia del pueblo escogido de Dios, Israel. Todo lo cual nos indica que Cristo no es solamente para Israel, sino para la totalidad del linaje humano. Y la prueba de eso somos nosotros. Henos aquí como creyentes de Cristo y miembros de Cristo que formamos parte de Cristo. Hemos sido unidos a Cristo, de la misma manera que millones de gentiles lo han sido, al igual que el pueblo de Dios, Israel. Eso es maravilloso. Amén. El Vigilante.